Y vamos a hablar sobre la presencialidad, lo que sucede en la República Argentina. Ya hemos observado desde Provincia de Buenos Aires que se ha mencionado la posibilidad de reducir la presencialidad. En otras provincias, en algunas localidades, se ha ya suspendido de manera total, se ha regresado a la virtualidad. En algunos departamentos de Catamarca, lo escuchábamos en La Rioja, también el pedido de distintos gremios, por ejemplo en ANSAFE, el medio de docentes públicos de la provincia de Santa Fe, requiriendo que en aquellos lugares donde los contagios han sido muy elevados, la presencialidad se vuelva a restringir. Pero hizo declaraciones el ministro Trota, lo hizo a través de las redes sociales, a través de Twitter, en donde en un hilo, como se dice habitualmente, dejó muy en claro que la presencialidad se intenta sostener, que la intención es sostener justamente la presencialidad. No sé si tenemos la posibilidad de estar observando los Twitter del ministro Trota, el ministro de Educación de la Nación. Ya lo vamos a tener. Ahora vamos a saludar a Luisa Nasif, quien es de SADOP Mendoza, porque en Mendoza también hay una situación muy similar a la que estábamos comentando. ¿Cómo le va, Luisa? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, bien. Bueno, cuéntenos un poco cómo es la situación allí en Mendoza. Y hay un comunicado, entiendo que es del gremio de los docentes públicos, que están requiriendo que al menos se evalúe o que la presencialidad se restrinja en algunos lugares. Mira, en Mendoza no escapa, yo creo, a la situación nacional, pero Mendoza en particular tiene un alto índice de casos de COVID en este último tiempo, especialmente en estos últimos 15 días en las escuelas. Muchas escuelas han tenido que cerrar sus puertas porque se han quedado sin personal. No burbujas. No burbujas, sino escuelas. Exactamente, no solo burbujas, son innumerables las burbujas que ya no están funcionando en la presencialidad por todos estos casos de COVID, pero también escuelas completas, turnos también de escuelas completas. ¿Por qué? Porque los casos son tantos que se quedan sin el personal para poder atender la presencialidad. Esa es la realidad. En las escuelas de la provincia de Mendoza, realidad que no se da a conocer y que los medios de Mendoza lamentablemente no muestran. ¿Y cuál es el pedido que realizan ustedes como gremio, como SADOP? ¿Es que se restrinja, que se evalúe, que se vuelva a la virtualidad? Nosotros como SADOP primero exigimos que se priorice el tema de la salud de toda la comunidad educativa, porque no es casual que los casos de COVID hayan aumentado exponencialmente acá en Mendoza. Hemos tenido números de casos y de muertos mayores a los del último tiempo. No es casual, eso tiene mucho que ver con la presencialidad en la escuela, porque eso es también usar los medios masivos de transporte. Claro, no por lo que ocurre dentro de la escuela, ¿no? Porque aquí hay un debate, Luisa, no es lo que ocurre dentro de la escuela, dentro del aula, con el protocolo, sino con todo el movimiento que se genera. Es todo, exactamente. La mayoría de la comunidad educativa llega a las escuelas por transporte público de pasajeros. Si vos te subís a un colectivo acá en Mendoza, están amontonadas las personas y de ese modo es imposible evitar los contagios. Y después no se están cumpliendo los protocolos en algunas escuelas en las que nos toca a nosotros, concretamente en algunas escuelas privadas. Nosotros hemos hecho denuncias incluso a la Dirección General de Escuelas, que es el órgano que tiene que controlarlas, y no pasa nada, es decir, no hay ningún tipo de advertencia, ningún tipo de acción. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que una cosa es la que se escribe en los protocolos y la que se dice, y otra cosa es la que después se hace cumplir. Entonces hay escuelas que tienen cursos de alumnos de 30 o de hasta 36 alumnos, todos juntos, dándoles clase.
¿Por qué? Porque los padres no quieren o no pueden o protestan si sus hijos no van a la escuela. Entonces, todo es un problema de dinero finalmente. Entonces, para evitar que esos chicos puedan irse de esas escuelas y dejen de pagar cuotas, se hace este tipo de cosas que finalmente afectan no solo a la gente de la escuela y a los docentes, sino a todas las familias, porque las familias se están contagiando, no solamente los docentes. Luisa, ¿cómo viene la vacunación docente en Mendoza? Eso es otra de las cuestiones que ocurrió en Mendoza. Se vacunó, es decir, para los medios de comunicación se vacunaba a los docentes, salió por todos lados, y resulta que se vacunó solamente a nivel inicial. Nivel inicial y parte de primer ciclo de primaria, nada más. Luego se suspendió la vacunación y se priorizaron otros sectores acá en Mendoza, es decir, hubo suspensión de vacunación a docentes y se priorizó seguridad y mayores de 60 años. El día de hoy no está vacunado parte del primer ciclo de la primaria, todo el segundo ciclo de la primaria y toda la secundaria. Es decir, los docentes que están vacunados no alcanzan ni al 20% de la cantidad de docentes de Mendoza. Sin embargo, la noticia es que en Mendoza los docentes están vacunados y no es así. Es una parte nada más. Luisa, ¿y esto cómo lo llevan ustedes con esta dicotomía, si se quiere? Porque desde todos los sectores se entiende la importancia de la presencialidad. Pero ¿cómo es esta lectura de decir, bueno, en algún momento hay que interrumpirla o es el momento de interrumpirla? Mira, la presencialidad es fundamental para el hecho educativo, nosotros lo sabemos, somos docentes, tenemos mucha claridad en eso, pero ¿qué ha pasado? No es la presencialidad a cualquier costo, porque eso tampoco sirve. El año pasado la docencia argentina inventó un sistema remoto de dar clases, fue un hecho impresionante, sin precedentes. El sistema educativo es gigante. Nos adecuamos y nos reinventamos a un sistema remoto de dar clases con muchos problemas, pero con mucho esfuerzo. Y de repente ese sistema que venía funcionando, y en la educación uno sabe que hay que darle tiempo a las cosas también, de repente este año no sirve más. Es decir, hay que volver a la presencialidad a cualquier costo. Nosotros decíamos que teníamos que volver a la presencialidad una vez que nos hubieran vacunado. Eso es sanitariamente, suponemos que es lo más adecuado. El ministro dice que alcanza con el protocolo, el ministro de la Nación, de Educación. De hecho, debería alcanzar a lo mejor, yo no soy sanitarista, pero de hecho no ha alcanzado. La realidad nos está pasando por encima, la realidad nos está diciendo que nuestros compañeros en las escuelas se están enfermando. Nosotros tenemos la obra social de los docentes privados, OSDOP, y nosotros todos los días vemos en nuestra obra social que los hisopados salen positivos. Si se hacen los hisopados los docentes y salen positivos. Esos docentes han estado en las escuelas, esos docentes han estado en contacto estrecho con otros docentes, con otros alumnos. Los alumnos han ido a sus casas, han estado en contacto con sus abuelos, con sus padres. Entonces, la realidad nos está marcando otra cosa. En Mendoza especialmente, los casos de COVID han aumentado exponencialmente y no es casual que haya sido luego de toda esta presencialidad en las escuelas. Acordate que las escuelas reúnen un número de habitantes muy elevado, es el sistema que mayor número de habitantes reúne en un solo lugar, que es la escuela. Entonces es un poco ilógico pensar que solo aplicando algunos protocolos y mal aplicados, porque no los están aplicando bien en todos los casos, va a solucionarse el problema y no va a aparecer esto del COVID. Luisa Nassif, dirigente de SADOP de Mendoza, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Vamos a seguir el desarrollo en cada una de las provincias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Hasta luego.